Hola amigos, bienvenidos a este vuestro canal de dibujo y pintura. Soy Antonio Recio y en este vídeo vamos a explicar qué es la sección áurea, cómo obtenerla para aplicarla en vuestras pinturas y dibujos. Fijaos en este número, a simple vista es un número cualquiera y además con decimales. No hay nada en él que en apariencia tenga alguna relación con lo artístico y lo bello, y sin embargo se afanan en buscarlo arquitectos, pintores, escultores y músicos. Se representa con la letra mayúscula del alfabeto griego Phi, en honor al escultor griego Fidias, y se denomina número de oro o número áureo, y es sinónimo de belleza, equilibrio y proporción. Vamos a ver cómo se obtiene y lo que es más importante para nosotros, los pintores, cómo aplicarlo a nuestras pinturas y dibujos. La sección áurea surge de la partición en dos de un segmento o línea, donde la parte mayor y la parte menor guardan entre sí la misma proporción que la suma de las dos y el segmento completo. Para que me entendáis mejor, la parte naranja dividida por la parte azul tiene que dar el mismo cociente que la suma de la parte naranja más la parte azul divididas entre la parte naranja. Las dos divisiones dan el mismo resultado, 1,618. Y se obtiene de la fórmula matemática que veis en el gráfico. Y os estaréis preguntando de dónde sale esta fórmula y esa enigmática raíz cuadrada de 5. No os preocupéis, no voy a martirizaros con la ecuación, porque os confieso que yo no lo veía claro. En cambio, con la demostración gráfica se entiende muy fácil de dónde proviene la fórmula y esa enigmática raíz cuadrada de 5. Vamos a verlo. Tenemos un cuadrado que mide 2 por 2 de lado, luego la mitad del lado medirá 1. Haciendo centro en la mitad del lado de la base del cuadrado, trazamos una circunferencia que toca los vértices superiores de este. Luego prolongamos la base del cuadrado hasta tocar la línea de la circunferencia, que borramos dejando visible el arco resultante de abatir hacia abajo la altura del cuadrado. A continuación trazamos una línea que una la mitad de la base del cuadrado con el vértice superior de este. A esta línea la llamaremos con la letra H de hipotenusa. ¿Y qué tenemos aquí? El famoso triángulo rectángulo de Pitágoras, que si no recuerdo mal en el colegio decía que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Como el cateto mayor es 2 y el menor 1, sumando sus cuadrados, el resultado es 5. Como la hipotenusa al cuadrado es igual a 5, la longitud simple de la hipotenusa h sin elevar al cuadrado será raíz cuadrada de 5. Bueno, pues ya tenemos averiguado de dónde proviene la enigmática raíz cuadrada de 5. Y el 1, que sumados los dos, forman la base del rectángulo áureo. Esta línea de la base dividida entre 2, que es lo que mide la altura del rectángulo áureo, nos dará la fórmula 1 más raíz cuadrada de 5 partido por 2. Haciendo las operaciones nos da el número áureo o proporción de oro, 1,61803 infinitos decimales. Esta proporción la procesa nuestro cerebro como la proporción ideal y más agradable para la vista, pues denota equilibrio, belleza, armonía y proporción. Tenemos una recta o segmento que bien podría ser un lado de nuestro lienzo o tabla, al que queremos dividir en proporción áurea. Hallamos su centro o mitad, que será la longitud de los lados del cuadrado que levantaremos partiendo del centro. Luego los lados del cuadrado tendrán la misma longitud que la mitad de la recta de su base. A continuación trazamos una línea desde el vértice izquierdo de la recta hasta el vértice superior derecho del cuadrado. Haciendo centro en uno, trazamos un arco que una los vértices opuestos del cuadrado.
Seguidamente, haciendo centro en 2, trazamos otro arco tangente al primero y que corte la línea de la hipotenusa. Abatiendo este arco hacia abajo, cortará la recta o lado de nuestro lienzo o tabla en dos partes, una mayor A y otra menor B, obteniendo así la sección áurea. Ahora fijaos en esta particularidad. Si a la parte menor B de esta sección áurea le adicionamos la parte mayor A, aumentará de tamaño, pero se invertirán las dos secciones, es decir, la sección menor B pasará a ser la mayor A, y esta se convertirá en la sección menor B. Curioso, ¿verdad? Pues esta operación podemos repetirla cuantas veces queramos. Seguirá aumentando de tamaño, pero siempre mantendrá la misma proporción de oro, 1,618, al modo de progresión fractal. Bueno, vamos a ver ahora cómo se construye un rectángulo áureo. El rectángulo áureo es aquel que, dividiendo su lado mayor A entre su lado menor B, da un cociente de 1,618, o número de oro. Dentro de él se puede escribir una espiral áurea descomponiéndolo en cuadrados cada vez más pequeños en relación áurea, como muestra el gráfico. Y ahora, como una imagen vale más que 1000 palabras, os dejo con el vídeo. Repitiendo la operación, obtenemos 4 líneas y 4 puntos donde enclavar los elementos principales de nuestra obra. Otra ventajosa característica que tiene este número áureo o número de oro es la de obtenerlo de dos formas, mediante la división de su valor 1,618 o bien podemos obtenerlo mediante la multiplicación por su valor inverso negativo, multiplicando el lado de nuestro lienzo o tabla por 0,618. Las dos operaciones nos darán idénticos resultados, como podéis comprobar. Esta última forma es la que yo suelo utilizar, ya que el 0 a la izquierda no tiene valor. Basta así multiplicar el lado del lienzo por 618, evitando el engorro de los decimales. Veamos ahora en la práctica cómo obtener la sección áurea por el método gráfico que vimos antes.
Realizando la misma operación en los 4 lados del lienzo, obtendremos 4 puntos y 4 ejes principales que a su vez podremos dividir en secciones áureas más pequeñas y apoyarnos en esta rejilla para situar los elementos más importantes o destacados de nuestra obra, sobre la que queremos dirigir o atraer la mirada del espectador, como veremos en el siguiente ejemplo. Esta es una de mis obras. En ella podéis apreciar cómo he situado los elementos principales, como la botella de camping gas, el rincón que forma la habitación con el ángulo de las paredes, la división de la línea que forma el marco del balcón o la base que apoya en el suelo del viejo radiocassette, sirviéndome de apoyo las líneas y ejes del tramado de la rejilla. Todas estas medidas o distancias están en proporción áurea, destacando así los elementos principales de la composición y atrayendo la mirada del espectador que contempla el cuadro hacia el elemento principal, la botella de camping gas. Aunque ya los egipcios y posteriormente los aztecas ya utilizaban la sección áurea en sus construcciones, fue el matemático y geómetra griego Euclides de Alejandría en el siglo III a.C. quien estableció por primera vez la relación 1,618 o número áureo. Aquí tenemos a Fray Luca Bartolomeo de Pacioli. Este fraile franciscano, matemático y economista italiano en el siglo XV, fue quien acuñó el término de divina proporción para referirse a la proporción áurea. En su libro Tratado de la Divina Proporción hace referencia a las proporciones áureas existentes en el cuerpo humano, así como la relación áurea entre los cuerpos regulares y poliedros, como el dodecaedro y el icosaedro. Amigo del maestro Leonardo da Vinci, quien ilustró el tratado con sus dibujos de los poliedros en perspectiva. La más popular de estas ilustraciones es el conocido como el hombre de Vitruvio. ¿Quién le iba a decir al maestro que su magnífico dibujo siglos más tarde sería serigrafiado en las camisetas y complementos de moda, verdad? Marco Vitruvio fue arquitecto de Julio César en el siglo I a.C. Su obra titulada de arquitectura es el tratado más antiguo que se conserva sobre el tema. Consta de varios libros que tratan de temas como materiales, órdenes arquitectónicos o maquinarias hidráulicas. El dibujo de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, sobre las proporciones áureas del cuerpo humano, está basado en los estudios de este arquitecto romano. Por aquel tiempo, este muchacho ya debía de cobrar por los derechos de imagen, pues es el único del que no disponemos de su imagen. Y por último, Alberto Durero, el más conocido artista del Renacimiento alemán. Nació en Nuremberg, hijo del orfebre Alberto Durero el Viejo, y vivió a caballo entre los siglos XV y XVI. Pintor, grabador y autor de varios tratados teóricos sobre arte. Pintó varios autorretratos como el que figura en la imagen, y sus excelentes grabados tuvieron una gran influencia en los artistas occidentales europeos a partir del siglo XVI. Estableció las medidas y proporciones humanas basándose en los tratados y escritos de Vitruvio. Además, fue el creador de la espiral áurea, o como él la llamaba, línea en caracol, basándose en la sección áurea de Euclides. Esta espiral se inscribe dentro de un rectángulo áureo y se descompone en cuadrados cada vez más pequeños en razón áurea. Sus arcos se unen formando una espiral, haciendo centro en los vértices en cada uno de los cuadrados.
Si en un pentágono regular trazamos una diagonal que una dos de sus vértices y haciendo centro en uno de ellos, abatimos un arco que corte a esta diagonal en dos partes, A y B. Formarán la proporción áurea 1,618. También si prolongamos los lados del pentágono formamos el pentagrama o estrella de 5 puntas. Además, si la línea del lado de una de sus puntas A le sumamos la longitud del lado del pentágono B, la longitud obtenida seguirá de nuevo estando en sus dos partes en sección áurea. Pero no queda ahí la cosa. Tomando la distancia entre dos de sus puntas contiguas y el lado de una de ellas, las dos seguirán estando en proporción áurea. Y por si fuera poco, la distancia alineada del lado del pentágono más la longitud del lado del triángulo de una de sus puntas A formará otra sección áurea al sumarle el lado B. ¿Quién da más? Uniendo las puntas de la estrella o pentagrama aparece un nuevo pentágono al que podemos repetir las operaciones anteriores aumentando de tamaño hasta el infinito. Con esto se explica la razón del por qué los seguidores de la escuela filosófica de Pitágoras adoptaron el pentagrama o la estrella de 5 puntas como símbolo y emblema de su escuela. Salvador Dalí dijo en cierta ocasión en una entrevista que se negaba a hablar sobre pintura con alguien que no supiera qué es la proporción áurea. Viendo su óleo LED atómica, se explica claramente por qué lo decía. Con su peculiar estilo expresionista, Antonio Bujalance sitúa los espantapájaros atendiendo a los ejes de la rejilla áurea, creando zonas y espacios con el número de oro. ¿Y qué decir del maestro Leonardo da Vinci? En su obra La Gioconda podemos apreciar cómo las distintas partes de la fisonomía del rostro están encuadradas dentro del rectángulo áureo y sus divisiones proporcionales en secciones áureas más pequeñas. En el campo de la arquitectura griega clásica, el Partenón de Atenas se inscribe dentro de un rectángulo áureo donde la distancia del friso está en relación áurea con la altura del rectángulo y a su vez con la altura del frontón, dando al conjunto arquitectónico una bella y equilibrada composición. La construcción de este edificio en sí mismo es un rectángulo áureo, dividido a su vez en 3 rectángulos más pequeños, donde su base y su altura están en proporción áurea. En todas las falanges de las articulaciones de los dedos de la mano existe la relación del número áureo 1,618 respecto a la articulación contigua. Y mi vecina Pirila del tercero es más guapa y bella cuanto más cumplen las dimensiones de su rostro la proporción A partido por B igual al número phi. Pero tiene el inconveniente que su novio es campeón de boxeo. ¿Qué le vamos a hacer? También en algunas de las partituras del gran compositor Mozart se descubrió que los tiempos de silencio respecto a los tiempos de las notas musicales están en relación áurea. En la formación de las conchas de los moluscos, en el desarrollo en espiral áurea de nuestra galaxia la Vía Láctea, o la distribución de las semillas de girasol, el formato de las tarjetas de crédito, en los frentes borrascosos, los billetes de banco, en las cajetillas de tabaco y en la forma del DNI. ¡Ay!
Para los que os estáis iniciando en la pintura, la sección áurea puede ser una herramienta útil a la hora de componer vuestro trabajo. Pero alguien dijo que las reglas están para romperlas. Sed creativos e innovadores. Así que no vayáis a calzar la rejilla o la espiral áurea a todos los trabajos que pintéis. Bueno, y ya para finalizar, a todos los valientes que habéis llegado hasta aquí, vaya mi agradecimiento y como recompensa os dejo este hermoso poema dedicado a la sección áurea, del gran poeta gaditano Rafael Alberti. Lo podéis encontrar en el libro titulado A la pintura, el cual os recomiendo. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.